y el señor Javier Milei. Javier. ¿Y Milei, que sos actor ahora, Milei, vos? No, no es que soy actor, pero digamos, estoy haciendo teatro. Debutamos mañana en Gesell, en el Gesell Plaza. Ajá. Después el 8 hacemos el Luz y Fuerza en San Bernardo y el 9 estamos acá en el Roxy. En el Roxy, sí. Haciendo el consultorio de Milei, donde básicamente... ¿Tenés obra social, Milei? No, el tema... ¿Qué es el consultorio? No, a mí me pagás cash. Cash. Y si es en verde es mejor. De hecho, digamos, es una obra que básicamente es una charla de economía con humor, donde tratamos de contarle a la gente lo mal que está la economía, pero con humor para que no se deprima. Sale bien la gente, contenta. Sí, sale bárbaro. Deprimida. Bueno, pero vos sabés que, digamos, en todo puedes hacer negocio. Nosotros tenemos a la salida un stand de venta de antidepresivos, así es que... ¡Ay, qué bueno! Funciona por un lado, funciona por el otro. Está bueno lo otro. Me hiciste acordar a Silvina, mi personaje, que es la hipocondríaca. ¡Qué bonito! Sí. Lo dirigió Nito, ¿no? Nito Artaza. Sí, el armado, digamos, espectáculo. lo hizo Nito y la verdad que es divertido, ¿no? ¿Estás acompañado por alguien? ¿No es un Sí, está, digamos, Diego Zucalesca, que es el paciente que viene atribulado por todos los problemas de la economía argentina, a quien le voy resolviendo esos problemas, y cada vez que menciona un político entra Claudio Rico e imita a un político, y al inicio de la obra aparece mi hermana, digamos, dando la intro del espectáculo. A mí me divierte Milei cuando se enoja. ¿Vieron? Hablando de No lo vi economía. cuando no se enoja. Y se transforma, le cambia la cara. Se le abren los ojos, se le ven Lucheta, bien vos te va muy bien también, ¿eh? Sí, la verdad que... Bueno, estaba diciendo en hermoso. las revelaciones, Milei, honestamente, Milei, yo no te conocía, te pido disculpas, pero yo te descubrí el año pasado. Estabas en todos los programas, querido, no fallaste a ninguno. ¿Eso es un reclamo? No, es un elogio, es un elogio. Gracias. No, bueno, yo lo considero el error tipo 2. A ver, ¿por qué? Porque el error tipo 1 es cuando haces todo bien y te sale mal. El error tipo 2 es cuando haces todo mal y te sale bien. A ver, en general los economistas no son personas populares. Además, en mi caso, que soy especialista en crecimiento y me pongo a hablar de 100 años, o sea, en una economía que mira el minuto a minuto, y básicamente soy liberal en un país de zurdo, así es que, digamos, hice todo mal para que me vaya bien. Así es que error tipo 2. Bueno, Moldavsky que también. Muy. Milei, hay que comprar dólares. ¿Qué hay que hacer con la plata, Milei? Es verdad. ¿Qué hay que hacer con el dinero? Si De usted verdad, recuerda, seriamente. Cuando me invitó la primera vez, el dólar estaba en 20 pesos y le dije, nunca pesos, siempre verde. Siempre verde. Lo que hay que entender es que el peso es la moneda que emiten los políticos argentinos. Y la verdad que los políticos argentinos son de una calidad deplorable que no sirven ni para bono. ¿En qué sentido lo decís? Dios mío. En todo. No se entendió la metáfora. Una ironía de una sutileza. ¿Qué opinas de los políticos? Sí, a ver. Digo, tengo la peor de la opinión de los políticos. Ah, mira. De hecho, digamos, o sea, yo considero que la política es una actividad nefasta, sucia, que de hecho se financia con una fuente coactiva de ingresos que se llama impuestos, que son un robo. Consecuentemente, no tengo ninguna valoración positiva de la política, me parece un arte sucio. Cuando hablas de la política, ¿hablas de la política de este país o en general? En general. ¿Del mundo entero? En general. ¿Y de los políticos? Y en el caso argentino, aún peor, porque tenemos de los peores políticos en el mundo. ¿Y qué diferencia hay entre el dólar y el euro? Porque a mí me gustan los euros. Mira vos. Compra euros, Sí, entonces. compro cuando puedo. Porque en realidad tiene que ver con la política monetaria de cada país. Claro. Entonces, básicamente, cuando vos tenés una política monetaria siempre tan laxa como la de Argentina, tu moneda va a perder valor. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos emitís más dinero que el que la gente quiere tener, el poder adquisitivo del dinero cae. Eso significa que todos los bienes expresados en unidades monetarias van a subir. Ajá. Ahí tenés la inflación, digamos, por ejemplo, el año pasado la inflación al consumidor fue del 50%, la inflación mayorista del 80% y el dólar saltó 120%. Pero la relación dólar-euro, ¿hay algo que beneficie más una moneda que la otra? Perdón. ¿no? Mira, Reina quiere, No, es que quiere armar su... curiosidad. Vos tenés en una media, Reina, ¿no? Guardadita. Es que depende compra del dólares, momento. compra dólares. Mejor dólares. Debe Y ser tiene que- razón, porque en ser- realidad, ¿Ah, sí? digamos, se está endureciendo la política monetaria americana y eso va a apreciar al dólar y todas las monedas contra el ¿Y dólar el se van a plazo depreciar. fijo, Javier? De ¿Conviene vuelta, o no conviene? son pesos.
Es la Sí. moneda del político argentino, no sirve para nada. Claro, la gente se equivoca cuando dice que caro aumentó esto, aumentó. Sí. No, se Ese es desvaloriza el nuestra punto. plata, no sirve nuestro dinero. Bueno, ese es el eje central. Claro. Hay que entender que lo que sucede no es que suben los precios, Claro. sino que en realidad está perdiendo poder Qué bueno que lo adquisitivo expliques el así, para que dinero. la gente lo entienda. Bueno, te cuento que, digamos, gran parte de los economistas, como son brutos, porque son keynesianos, Ah, tampoco te gustan no, los no economistas. no entienden eso. ¿A qué rubro, ¿A quién querés vos, ¿qué por rubro te ejemplo? cae bien? Sí, vamos, Los actores, humorista. esto Sería bueno que empecemos por lo bueno. ¿Qué onda los cantantes? ¿Cómo los cantantes? A ver, ¿te caemos bien nosotros dos? Es fantástico. Pero la realidad es esa, que digamos, todo está pendiendo de lo que pase con la política monetaria. Entonces, tiene razón Mirta cuando dice prefiero el dólar al euro, Sí. porque en este momento Estados Unidos está endureciendo su política monetaria, el dólar se va a apreciar y todo se va a Pues ¿sabes qué depreciar. tristeza me da cuando uno dice prefiero el dólar, prefiero el euro? Pero Argentina Y siempre fue así. nosotros- Sí. Argentina ¿Pero qué siempre pasa toda la con vida. nuestra vida acá, A en ver, nuestro pero- hermoso Sí. país? ¿Te puedo Y decir nuestro algo? peso, nuestro Es peso nacional. terrible, nuestro me peso duele, ¿eh? argentino. De hecho, yo soy Moneda partidario de nacional. eliminar el Banco Central. Ah, sí, ¿Sí? eso te iba a Sí, preguntar. siempre Sí. lo- Claro. Se oí unas A ver, declaraciones. primero es que, a ver, Argentina podemos decir que institucionalmente nació en 1853 o 1860. Argentina no tuvo Banco Central hasta 1935. Ajá. Ahí Es empieza. más, Argentina en ese periodo tuvo 3% de inflación. En 1895 Mirá llegó vos. a ser el país más rico del mundo. No había Banco Central, Mirá ¿eh? vos. ¿En cuánto banco- estamos con la inflación ahora? Bueno, este año que pasó va a cerrar en torno al 50%. Ay, Dios mío. Pensé que Para me el ibas a decir un consumidor. 33, No, una no. cosa así. Ahora, para este año que viene, digamos, yo creo que es un pronóstico reservado porque hay 13 elementos muy riesgosos en el programa que sigue el gobierno que podría generar muchos problemas en materia inflacionaria. Ejemplo, durante lo que es la última parte de febrero, inicio de marzo, suele caer la demanda de dinero y eso puede llegar a acelerar mucho la tasa de inflación. Después tenemos Hacémelo fácil, Javier? Claro. bueno, Claro, tenemos las Sí. elecciones Que todo el mundo y entienda. si llega a haber un final de bandera verde, o sea, cabeza a cabeza entre Cristina Fernández de Kirchner y Macri, podría hasta haber una hiperinflación. ¿Sí? Y después en lo que tiene que ver en diciembre, vamos a estar entrando al 2020, que va a ser un país, un año en el cual o defaultemos en el 2020 o en el 2021. ¿Estamos hablando de un dólar a 50? No, es imposible saberlo, porque se puede caer Hay tanto. quien dice que sí, ¿eh? Sí. No, pero les puedo decir algo Quiero como, preguntar como una parte cosa. del gremio. Con estos discúlpame, una, con por estos favor. tarifazos, espera que después me olvido. Sí. Con estos tarifazos, ¿no se genera más inflación? No. Con estos últimos que tuvimos. No, a ver, en Sí, realidad se lo genera más Se pone inflación. nervioso, ¿eh? no, Mirta, no se genera No, inflación. no sabes porque- que tenés que decirle que sí a Mirta, ¿no? No, pero ella me permite, digamos, que yo le conteste lo que No, corresponde. no, contésteme. A ver, el tema es Lo que el sea. siguiente. Si suben las tarifas, ¿sí? Si suben las tarifas y vos no vas a bajar la demanda, de ese bien vas a gastar más en eso. Quiere decir que vas a tener que gastar menos en otra cosa y esos otros precios van a bajar. Eso, digamos, No, de no hecho, es un buen argumento, A ver, no. de hecho eso era Pero lo que yo como pero, de empresaria hecho, no puedo subir la a ver, tarifa como viene el índice del país. Pero me pueden porque se dejar me que van les todos los explique. alumnos de las escuelas y Claro, subo el lo mismo pasa con el 50. teatro. No podemos Claro. cobrar la No podemos entrada subir que la realmente localidad. tendríamos que cobrar. Exactamente. Sugar, por ejemplo, la inversión. Nosotros con la inversión Sí, sí. son grandes espectáculos. Hablo de Seguro, 20 sí. personas en escena. Yo a veces me pregunto, ¿cuánto ¿cómo tendría que hacen? costar una entrada? ¿2.000 Sí. pesos? ¿Cómo ¿O se 3.000 ¿cómo pesos? se Una amortiza? locura. Una entrada. Que Pero no lo mismo cuesta con una eso. clase de No. baile. Yo pude ¿En serio? subir A ver, un lo 10. dejamos hablar al profesional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted gasta más en una cosa, gasta menos en otra, en lo que subió un precio, baja los otros. Entonces la inflación no se mueve. Salvo que aparezca el Banco Central y emita dinero, que hace que el precio que tiene que bajar no baje y los otros precios suban más. Eso es lo que está pasando. Entonces, y después el problema de Y si de sacás las el Banco tarifas, Central, ¿qué pasa? no va a haber más inflación. Ay, gracias. ¿Por Si qué vos decís? eliminás ¿Por el- qué no va a haber más inflación? Porque en realidad la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Si vos desaparece el dinero, no hay más inflación. Pero entonces, ¿cómo te manejarías? Pero ¿Con claro. el Bueno, dólar? una de las cosas que, digamos, yo propongo en Pero la esta- inflación se genera porque los precios suben. Pero en realidad la inflación se genera porque pierde poder adquisitivo el dinero. No hay más dinero, se perdió. A Es ver, la bajada ¿por qué de la no moneda. miramos? ¿El dinero por qué qué no- hacemos? A ver, ¿qué dinero? es que Patacones, la ¿qué vamos a sensación que utilizar? yo tengo Sí. es que dada la cultura de los argentinos, vamos a terminar usando dólares y la economía va a quedar Claro, dolarizada. Yo también pensaba. ¿Vos sabés que en Brasil no aceptan los dólares? No. No, en Brasil es aceptan. imposible. Pero Ni acá Yo queremos voy a San comprar- Pablo y compro cosas para, ¿Has para el visto? espectáculo. Bueno, pero y lo si que- no vas con reales, no, Sí, sí, no. Pero Yo a ver- hablaba de los euros porque tengo mis sobrinos ahí en Europa.
Besos a... ¿Dónde a están? mi- Nos dijiste. Están en Canarias. En Canarias. Sí, Le Hernán mandamos un y beso, Gaby, que son mis sobrinos adorados. Y tengo en Barcelona a Martín, que no me dijo sí. estaba mirando. Y en Miami tengo otros sobrinos. Así que bien, por ¿no? ese... Me gusta Juntas ir a millas. visitar a la familia. Juntas millas, Terminó reina. la explicación, Con el señor. tema dólar, El entonces. punto es este. Que nos manejemos con a ver, los dólares. Claro, no es que los... A ver, el problema es lo que tiene que ver con los brasileros u otros países del mundo. En Argentina, desde que tenemos Banco Central, le quitamos 13 ceros a la moneda. Destrozamos 5 signos monetarios. Tuvimos 2 hiperinflaciones aún sin tener una guerra. Entonces, la verdad es que uno no puede darle a los políticos esa arma porque la van a usar en contra nuestro, que es lo que hicieron históricamente. Es más, también hubo tremendas confiscaciones en Argentina. El más recurrente es el caso del Corralito. Claro. Entonces, digo, no le voy a dar el crédito a la corporación política Cuando Mirta nefasta te que dijo tenemos. plazo fijo, me acordé Sí, enseguida sí, del sí, corralito, sí, ¿no? Nada con pesos, nada con pesos. Es la moneda del político argentino. Milei, No- pero un país puede vivir con la moneda de otro país, Sí, no tener obvio, su claro. moneda propia. Obvio, Hong Kong no tiene Bueno. banco central. No, tiene moneda digamos, propia. Claro, digamos, o sea... Hong Kong tiene moneda propia. No, en realidad se llama una caja de conversión. Ajá. Entonces, en realidad es un billete pintado Ajá. que tiene como contraparte un dólar atrás. País comunista. No, el tema es el siguiente. Hong Kong es, Ya Milei, uno, de la los países parte más izquierda libres, de China, es uno de los países sí. más libres del mundo y de hecho cuando volvió a pertenecer a China, China tuvo la inteligencia de no contaminarlo con el régimen comunista. Ajá. Justamente es uno de los Ah, grandes no triunfos está del contaminado, no está entonces. Exactamente, aclaremos sigue, por- sigue aislado he de cometido un China. error. Ajá. Y eso, digamos, es una de las grandes muestras de la superioridad del, Pero a mí del me interesa capitalismo. todo lo que pasa en mi país, mira, a mí lo que pasa Estoy de afuera no me acuerdo. interesa, ya a mí me interesa todo lo que pasa en la Argentina. Yo no Además, me entendí al preocupa, final ¿no? si la solución es sacar el Banco Central y dolarizar todo. Eso es Esa es una la forma, síntesis. esa es una forma justamente básicamente. para eliminar la inflación. ¿No es como venderse? ¿No es como vender el país? No sé, a mí Yo me- siento No, es eso. una forma no sé. de escapar de uno Yo de la los brazos economía para violentos mí del es gobierno. algo tan ¿Ah, sí? complejo, tan complicado de entender, y más la economía argentina. Tampoco es tan complicado. fácil de No, muy solucionar, ¿no? complicado. Tampoco es tan Tan fácil. difícil de solucionar. Ah, yo- Pero nos merecemos vivir mejor. los Exactamente. argentinos, Lo que sí, pasa más es que- tranquilos. Eso no va a pasar. No va a pasar. Ay, Eso no va a pasar. Cállalo. Ay, Dios mío. Por eso vende el Trajiste antidepresivo. ribotril hoy, vamos a tomar unas gotas. El de antidepresivo. no va a pasar. De postre, ribotril. Por favor, lo que uno crea con la palabra, no, diga eso. postre ribotril. Pero- Por favor. Un helado de Dame ribotril. la avena, Carmen. Claro, no. El helado de ribotril, nos vamos La los dos. palabra Vamos. tiene poder. No hay Yo que ya decir averigué esa una guardia. barbaridad. Por favor, yo voy con No, vos. pero está mal. El sublingual. Pero hace bien. El sublingual. Javier, ¿el G20 va a traer inversiones chinas o es un cuento chino? Es un cuento chino. Es un cuento chino. No me esperaba esa respuesta. No se ríe con nada él, ¿eh? No, no hay forma, le vamos a entrar, ¿eh? No, En un momento el le tema vamos a es el entrar. siguiente. Lo que hay que comprender, y eso lo intenté explicar antes, después nos fuimos por otro lado, pero lo que hay que comprender es que Argentina es un país inviable. Argentina tiene una presión fiscal que es la más alta del mundo, es 70% para el que está en blanco. Además, tenemos 101 impuestos, tenemos 69.000 regulaciones. Es imposible ganar dinero en Argentina. Entonces, son chinos, no son kamikazes. Los impuestos son demoledores. Exactamente. Terrible. Bueno, Terrible. es más, yo siempre cuento un ejemplo y de hecho lo cuento en el espectáculo. Yo tengo un amigo que tiene un frigorífico justamente en Mataderos Ujú. y tiene que hacer 7 cuadras para pasar a la provincia de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, pasar una bondiola en la época de que existía el muro de la vergüenza y pasar de la Alemania capitalista a la comunista requería 4 permisos. Para hacer ese mismo pasaje necesita 22 permisos. Y todos esos permisos son todos kiosquitos, son todas regulaciones. Y esto es muy interesante. Recientemente, Kiosquitos, tal claro, cual. y Y burocracia, ¿no? Obvio. Pero fíjese el daño que causan además no solo los impuestos, sino las regulaciones. Sucede que el chofer del camión que hace el traslado de la mercadería lo asaltan. El hombre se abrazó a la carpeta de los permisos. Es decir, no le importó, digamos, el contenido de la carga, no le importó el camión, nada. ¿Por qué? Porque si perdía la carpeta, iba a estar por lo menos 2 o 3 meses sin poder trabajar. Entonces, lo que hay que comprender es que este modelo, digamos, solamente favorece a los políticos y perjudica a la gente. Con este verso de la justicia social... Pero los políticos pierden votos con todo esto. La gente se decepciona, No, bueno, pero- se desilusiona. Pero Mirta, a ver,
Si ustedes recuerdan, en el 2001 hubo un que se vayan todos Sí. y siguen estando los mismos más la prole. Con lo cual, en realidad es un sistema cerrado, o sea, es Bueno, todo los gatopardismo. argentinos los votamos. No, bueno, pero es porque tampoco hay mucha opción. Y después, el otro problema es lo siguiente. Lo que hay que hacer acá para que Argentina sea viable es hacer una reforma del Estado que baje sustancialmente el tamaño del Estado para que se puedan bajar los impuestos y volver a crecer. Pero esa reforma tiene que perjudicar a los políticos. Y Eso como es lo que ellos... exige el Fondo Monetario. No, a ver, el Fondo Monetario lo que hace es prestarnos plata, ¿sí? Ah, no, pero pone ciertas premisas, ¿no? Que hay que respetar. Pide que se cumpla. Los acuerdos con el Fondo Monetario tienen tres bases. Una es una meta fiscal, otra es una meta monetaria y otra es una meta en reservas internacionales. Lo que sucede es que cada vez que pide una meta fiscal, los políticos argentinos nunca bajan el gasto público, siempre suben los impuestos. Por eso Argentina es un país inviable. Entonces se necesita una reforma del Estado que achique el tamaño del Estado para que el sector privado pueda tener aire y pueda crecer. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esa reforma perjudicaría a los políticos. Entonces ellos no están dispuestos a ceder sus privilegios de casta, entonces les importa nada que la gente se empobrezca y caiga en la miseria, ¿sí? Con tal de ellos seguir sosteniendo Pero sus el político privilegios. lo que quiere es que los voten. Quieren ser No, votados. los políticos lo único que les interesa es seguir robando. Pero Ah, mira vos. como empresaria Que es los muy voten. complejo, porque yo, por ejemplo, a mí me duele muchísimo que una... Vamos hoy, Ariel, porque esto puede ser... Lo que decías, Dale, a mí me duele Acordado conmigo. muchísimo que yo, por ejemplo, una secretaria de la escuela, le pago en mano 20.000 pesos Sí. y pago 38. Entonces, para la escuela es mucho, somos una pequeña pyme, es muchísimo pagar 38.000 pesos. Yo incluso no le hago la retención para que cobre completo. Pero digo, no nos ayuda. O sea, igual, la inflación es esta. Yo si subo las cuotas un 50% no viene nadie. O sea, yo ajusté un 10% las cuotas en este año nada más. Entonces, yo por suerte funciono bien, sigo sosteniendo muy bien las escuelas, pero es muy complejo, porque cada vez nos cuesta más. Yo muchas veces pongo mucho dinero y la gente dice, ¿cómo pones dinero? Sí, para sostenerlas, porque yo le doy trabajo a mucha gente, es mi orgullo las escuelas, pero nos complican mucho la vida. Pero perdón, no sé, el único poder que yo no tengo una empresa, pero también tengo que vivir y todo y vivo la misma realidad. Digo, Cuando te creo que el único cobras tu poder que sueldo tenemos, también. claro, es el voto. El año que viene, que es un año electoral, ¿qué habría que votar? Pero es que no No hay importa. opciones. A ver, es que no hay... A ver, No hay vos opciones. en un avión tenés muchas más opciones porque vos vas en el avión es pasta o pollo. Acá, digamos, lo que vas a tener es pasta podrida, horrible, asquerosa o pasta horrible, asquerosa con globitos. Es decir, comas lo que comas te vas a morir envenenada. No, dentro de todo es un mensaje optimista. Porque hay gente que... No, pará, porque ahora... Ya dije Hasme, En ya lo principio 10 veces. hay pasta, ya por empezar hay pasta, que ya No es una buena perdamos noticia. nunca. No, pero está bien que me tirás esa lucecita al final del ¿Te camino. gustaría ser ministro? No, ¿No? no, yo detesto la ¿Te política. han ofrecido en algún momento? No, pero sí lo que sí Y te aceptaría... dedicas a esto. Pero lo vos que sos sí hace- abogado de empresas No, yo soy importantes. economista. Pero vos sos hablabas economista, sos mal. licenciado. Yo soy Sos economista y licenciado. soy el economista jefe de un grupo importantes muy importante. empresas, ¿no? Sí, exactamente. Aeropuertos 2000 lo tenés vos. Es una de las empresas del grupo donde yo soy economista jefe. Le mandamos un abrazo al señor Eurrique Alme, Eurrique, amigo mío, querido Sí. amigo. Un grande, Un grande. un verdadero Que empresario. allanaron Pero, su casa. ¿le hablas con este Allanaron su pesimismo? casa. Así es. La semana pasada. Sí, Sí. claro. ¿Les hablas con este pesimismo? A ver, acá lo que Antes que salga el avión, vos le decís, la pata está podrida. No, a ver, acá lo que cuenta es lo siguiente. La misión social del empresario es ganar plata. Sí. Porque si el empresario está ganando plata, lo logra sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Con lo cual, además da trabajo, además Sí. genera movimiento dentro de la economía. Es un héroe. Cosa que en Argentina, digamos, el que gana plata lo ven como un monstruo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, a ver, ¿qué cosas dije que iban a pasar y qué cosas pasaron? Efectivamente pasó cada una de las cosas que dije. Y el haber, digamos, tomado decisiones en línea de eso, evitó que perdieras un montón de dinero. Con lo cual, digamos, esa es la clave.
La clave está... No perder tanto. No, es que en realidad ya estamos... No, De pero, los males del menor. Vos voy a hacer la función así, pero en realidad esa estrategia defensiva es lo que nos está hundiendo como país. A ver, Argentina, digamos, en 1895 fue el país más rico del mundo con el proyecto de Alberdi, el proyecto del liberalismo. Después caímos en la trampa populista nefasta a mediados del siglo XX y hoy somos el país, oscilamos entre el 65 y el 70. No existe la decadencia de un país como el que tiene Argentina. Entonces, la única solución que tenemos es enfrentar de cara a los políticos, que son ellos los que nos empobrecen. Porque acá los únicos que progresaron son los políticos. A los únicos que les va bien es a los políticos. Es decir, entonces hay que a ver, yo siempre digo, sos sub 30, andate de este país, porque la única salida es esa. Ahora, si vos, digamos, querés lucharla, tenés que identificar tu enemigo. Tu enemigo son los políticos. Pero el proselitismo, los políticos hacen proselitismo, quieren ganar elecciones, es lo único que le quieren ser importa. electos. Lo único que le Pero importa es ¿cómo tener el poder reemplazás? para seguir robando. Pero ¿cómo reemplazas la clase política? A ver, ¿cuál es el Pero en cambio una que hay que democracia hacer? tiene que haber política, Claro, tenemos que ¿cómo votar. hacer? O sea, Bueno, primero un par de cosas. O sea, privatizar la política. Wait a minute. A ver, primero, no es cierto, muy digamos que negativo vos, no es No, cierto me que lo ve negativo, digamos, no. no es cierto que, digamos, o sea, deba existir Estado, digamos, o sea, existe la solución del anarcocapitalismo. Digo, con lo cual, pero uno lo puede mirar como una solución ideal. Si uno quiere, digamos, el Estado, digamos, debería tener claro cuáles deberían ser las funciones del Estado. Desde mi punto de vista, la única función que tendría que tener hoy el Estado es seguridad y justicia. Esa fue la Argentina, sí, que llegó a ser el país más rico del mundo. En ese momento, todos los el más ministerios... rico no, pero estaba dentro de los 5 más A ver, ricos. en O 1890... sea, ¿vos te gustaría lo que es Islandia? Derribaron toda la política y maneja el pueblo la economía. Bueno, digamos, o sea, los países que tienen mayor libertad económica son 8 veces y medio más ricos que los que son reprimidos. De hecho, el decil más bajo de la distribución gana 11 veces más que el más pobre en el país reprimido. Y no solo eso, el que está en el decil más pobre del país libre gana el doble del ingreso promedio del país reprimido. Es decir, que el 80% de la población vive peor que lo que vive el pobre en el país libre. Es decir, es mejor ser cola de león, ¿sí?, que ser cabeza de ratón. Entonces, ahora, ¿por qué si es, además la gente vive más, vive mejor, por qué, digamos, entonces no se avanza hacia la solución liberal? No se avanza sobre la solución liberal porque los liberales somos lo que le decimos a los políticos, que son unos inútiles, que son unos parásitos, que no ¿Y sirven para nada. Estados Unidos es un país para vos que es un ejemplo? No. Porque no, cuando vino la crisis intervino el Estado, salvaron los bancos. Me encanta el caso. Y Me encanta el caso. Bolsonaro es liberal. ¿Sabés? Wait a minute. ¿Sabés cuál es el sector más regulado de la economía? El sistema financiero. Es decir, si vos no tuvieras Banco Central no hubieran tenido que regular porque no hubiera ocurrido la crisis subprime. Es decir, digamos, la crisis existió porque existe Banco Central. Y Bolsonaro no es liberal, es de derecha, que es otra cosa. De extrema derecha. Sí, extrema por derecha. eso, a ver, que es alguien, digamos, de derecha. Alguien de derecha es alguien que es liberal en lo económico, pero es conservador en lo cultural. Él lo admira mucho a Trump. Bueno, digamos, Trump también es de derecha. Sí, O sea, y por ejemplo, ¿quién es alguien de izquierda? Alguien que es intervencionista en lo económico y es liberal en lo cultural. Yo soy libertario. Vos estás en el medio de los dos. Yo soy libertario. En todo. Yo creo en el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo, ¿sí? Y soy liberal en lo, digamos, en lo económico, liberal en lo cultural y liberal en lo institucional, porque de largo plazo soy anarcocapitalista. O sea, soy anarquista, sí. ¿Sos anarquista? Mirá la que De tiró largo Miller. plazo. ¿Qué significa de largo plazo? No me complique. Porque, a ver, Fácil. yo Si creo... yo no entiendo, la gente lo entiende. Claro. A ver, yo creo que Yo ya me hoy por hoy, digamos, la única función que le cabría al Estado es la seguridad y justicia. Pero en la medida que la tecnología mejore, no va a ser ni siquiera necesario tener esa función en el Estado porque se va a poder resolver de otras maneras. O sea, Son utopías, querido. bueno, pero prefiero la utopía liberal, sí, que es la que enriquece a los pueblos, y no la utopía socialista estúpida, sí, que donde se aplicó en el Yo te extremo. digo que es fue- criminal. Con el país que tenemos, este país es rico de verdad, Pero de verdad. ahí está, le hago un punto Es sobre eso. rico. Mire qué solo interesante. con el turismo. Ayer estuvo el secretario de Turismo. Dice que es impresionante la cantidad de turistas que llegan. Claro, ¿Le sí, puedo algo dar que yo un punto recuerdo en esa línea? que se decía en mi casa es,
escucho a mi mamá, me acuerdo, decir, ay, Argentina es un país tan rico, lo tiene todo, Sí. pero está mal distribuido. No, ahí Era ese como es uno de los problemas. Es rico pero- porque si siguen robando desde hace tantos años y Sí. siguen robando y Sí. siguen robando, es Sí, muy sigue dando. rico. A ver, Claro. quiero hacer Cierto. dos puntos. Primero, digamos, roban y no es gratis, porque de ser el quinto país más rico del mundo, ser 65, no fue gratis. Segundo, esto es muy interesante lo que decía usted, Mirta. Argentina es un país que produce alimentos para 400 Sí, millones de señor. seres Sí, humanos. señor. Con la presión fiscal que tiene el gobierno, le saca el 60% en impuestos al sector privado que produce en el campo. Es decir, que Argentina podría darle de comer gratis a 240 millones de seres humanos. Vivimos 44 millones y hay pobres e indigentes en Argentina. Eso es la política, eso es el robo. Y después lo que tiene que ver con la distribución, justamente la gran trampa es la distribución del ingreso. La justicia social es injusta, porque la pregunta es, ¿vos estás a favor del robo? No. ¿Vos Pero estás a favor de...? Tiene que haber ayuda social. No, tiene que mire, le haber. cuento algo. Hay un libro A de los Albert... pobres tenés que ayudarlos, No, a los espere. indigentes tenés que ayudarlos. A ver, vamos a Pero este acá, punto. para mí, Pero la perdón, caridad no a es a cambio punta de que hagan pistola. algo, a mí no me parece bien dar el dinero sin que la persona que lo recibe haga algo a cambio. ¿Qué quiere decir? Que vaya a trabajar Me en lo que haga parece que falta. tiene Sí, que- pero ¿sabes qué Pero pasa? puedo decir dos cosas. Pero está Javier, bueno. mientras No, no, vos... pero pero el esperá, trabajo mientras dignifica vos llegás a la cosas. utopía, pero No, esperá, no, esperá yo un no estoy poquito. hablando de la utopía, No, no, pero mientras- la caridad, dos cosas. Una, la caridad no puede ser a punta de pistola, porque si yo quiero hacer generosidad con Reina, no voy a ponerte una 9 No, milímetros eso en la está cabeza. claro. Bueno, eso es la Pero yo te política decía, fiscal. mientras nosotros Pero discutimos, dame hay un gente que segundo. pará. No quiero hacer una referencia histórica, porque este estado del malestar no existía durante la crisis del 30. Hay un libro de Alberto Venegas Lynch, hijo, y Martín Krause, que se llama En defensa de los más necesitados. Y una de las cosas que pasó durante la Gran Depresión, cuando viene la Gran Depresión y la gente se empieza a caer en la indigencia y empieza a tener problemas, ¿qué es lo que hizo la sociedad? La gente del sector privado se coordinó para darle asistencia y contención a los que menos tenían. O sea, caridad legítima, no caridad a punta de Por Pero pistola vos supuesto. pensás, determinado por ningún un gobierno jerarca. terminó con los pobres y con los indigentes. Pero ¿cómo en van a nuestro terminar país. si es un Ninguno. negocio para ellos? Es un negocio empobrecer ¿Cómo a va la a ser un gente negocio? y ¿Cómo va a ser embrutecerlo. un negocio? Por Bueno, favor. digamos, por algo, digamos, o sea, digamos, los progresistas quieren tanto a los pobres que lo único que hacen es ¿Sabes qué multiplicarlos. quiere la gente? Trabajo. Trabajo. La gente A ver, ¿y quiere cómo se va a trabajar. crear trabajo? Lo contaba Reina recién. Claro. Si cada vez que uno contrata a un trabajador tiene 65% de impuestos sobre el trabajo. Muy es decir, difícil. por cada 100 pesos que recibe un trabajador, al empleador le cuesta 165. Es más, el ¿No empleado... va a haber una reforma laboral? Este gobierno es un gobierno de cobardes, no la va a hacer. Es decir, este gobierno ¿Cómo está ganando amigos, se Javier? considera, digamos, o en sea, este almuerzo está... es incompetente, o sea, es, digamos, un conjunto de incompetentes y además cobardes. Ah, está bien, dentro de todo. Es decir, con lo cual, digamos, o Los sea, cobardes no son, queridos, porque arremeten con todo, ¿eh? ¿contra quién Y arremetieron? contra la población, contra los argentinos. Sí, bueno, claro, es el sector privado, a ese sí, digamos, porque también son políticos y, digamos, si viven de parasitar al sector privado. Sí, claro, digamos, no tengo dudas que, a ver, cuando hubo que hacer el Pensar ajuste... que va a haber elecciones este año, ya uno se olvida que ya estamos... Sí, sí, Año increíble. electoral, claro. claro. 19. Este año van a haber elecciones, entonces han impuesto unos... yo estoy totalmente en contra de lo que han hecho últimamente, con los impuestos. y Yo con- estoy en con contra los- de lo que han hecho con los los tarifazos. últimos 80 años. Eso Ayer veía también, un noticiero muchos y había años. una señora que decía, yo tengo un negocito, yo no puedo pagar esto, no puedo pagar. Claro. Ni la luz, ni el agua, no Qué puedo, una no locura. puedo. A ver, Mirta, el Dejo tema de es... comer si pago esto. Entonces, ver, ¿cómo arreglas eso? A ver, el ¿Cómo tema se es así. soluciona? A ver, el tema es así. Discúlpame, ¿quién les exige que aumenten los impuestos, los tarifazos? ¿Quiénes son? A ver, el tema de los tarifazos, digamos, tiene... ¿Son privados o son del Estado? No, tiene Contame, sentido. ¿son privados o son del la Estado? pregunta es, yo les hago la pregunta a ustedes. Ahora, cualquiera de ustedes, o sea, les voy a bajar la remuneración 15 veces. ¿Trabajarían? No. Bueno, digo, las empresas, o sea, no pueden estar a pérdida. Entonces, el kirchnerismo, que fue lo peor que le pasó a la Argentina en toda su historia, dejó un desequilibrio de tarifa de 15-1. Y eso había que arreglarlo. El problema es que como este es un gobierno de incompetentes, lo hizo gradual y mal. Y se podía hacer de shock y bien. De hecho, con mi colega Diego Giacomino... Que de una. ¿Cómo? Entrar y hacerlo de una. Todo lo que fueron... No, fíjate esto, mirá esto. Aranguren lo hizo gradual y mal. ¿Qué hizo el primer año? La subió 400%, o sea, multiplicó por 5 y eliminó un tercio de los subsidios.
Nosotros proponíamos una solución que eliminábamos de completo los subsidios, reprogramábamos todos los contratos. Discúlpame, los empresarios son muy responsables también, ¿eh? Muy responsables. Pero, a ver, el problema es si aumentan Mirta. el sueldo, gracias querida, y automáticamente aumentan los precios. Pero, yo no voy a los súper, pero tengo gente bueno, pero entonces estimulemos la competencia, abramos la economía, estimulemos la competencia. A ver, lo que hay que entender es que digamos, acá el problema es el Estado. Es decir, porque los empresarios no pueden comprar favores que los políticos chorros no tienen para vender. Con los gremios, con los sindicatos, y los sindicatos exigen. No, bueno, pero tampoco los empresarios van a hacer una medida patriótica, ponerle que pero vos no sos es un la gobierno, función social del aunque no sea la empresario función, no importa. Ponele que no sea la función, pero yo si fuera empresaria tendría felicísimos a todos mis empleados. no tengas duda, yo lo he vivido con una pequeña empresa en una fábrica. y lo vivo hoy con los músicos. Pero el tema es si vos no tenés rentabilidad, o sea, si no tenés rentabilidad, si no tenés, terminás teniendo que cerrar tu empresa. Si no tenés, no. Pero a veces... Yo soy muy generosa y me duele, en vez de darle en la mano 30, darle 20, porque pago 38. Pero Reina, vos pero no podés, Mirta, porque si no realmente tenés que cerrar. Sí, pero no todos. Cierra la ecuación. No todos, exactamente. Muchos empresarios no están... cierra la ecuación. Sí, pero muchos empresarios que ganan mucho y que ganan bien. Espera, no importa. No, porque eso es un juicio de valor. Déjame terminar. Eso es un juicio de valor. Déjame terminar. Nadie gana mucho en Argentina. Javier, ganan poco, no importa. Ponelo como quiera, ganan. Lo que sea que Depende de la ganen. empresa. Y vos planteás una situación, no importa, no le pongamos un Sí, nombre. la alimentación Si vos planteás una abusa. situación como la que vos describiste, que los empresarios se organizaron en forma, digamos, natural a ayudar a la gente que no tenía. En la década del 30. En la década del 30. No existía tanto Estado. Bueno, lo que vos planteaste ahora. A veces, y yo no voy a defender a los políticos, porque lo último, yo en el show les doy para que tengan, si vos lo venís a ver y yo voy a dar al tuyo y nos compramos una entrada cada uno. Después vemos quién le pega más. Activamos la economía. Después vemos quién le pega más a la Bueno, más a sí, los no, políticos. vos más seguro, yo lo hago con humor. Pero lo que quiero decir, muchos empresarios, como dice Mirta, cuando viene un tarifazo, no es que van a hacer una movida, che, estamos ganando el 30%, no importa si es mucho o poco. El país está en una situación complicada. Bueno, ganemos el 20% y apoyemos esta parte, no subamos los precios, veamos si podemos dar una mano. Yo tuve 20 años en el 11, está bien, no son empresas como las que vos laburás, pero como lo de Reina, conocía, y la verdad es que yo lo veía, que había tipos que decían que el dólar iba a aumentar y ya aumentaban. Y después el dólar no aumentaba y ellos no bajaban. El problema son los empresarios que no podemos aumentar porque perdemos la... Bueno, Pero yo te quiero decir, es que si vos y no es subís los privado, precios, quebrás. y es un privado, A ver, si quebrás, y ¿sabés gente que qué? le va No hay trabajo bien. para nadie. Claro, no hay trabajo Digamos, para si vos nadie. quebrás, no hay trabajo Pero yo para te nadie. entiendo eso. Lo que te estoy Entonces, ¿qué diciendo. pasa? Te estoy hablando de otra Ahí vienen cosa. los despidos. Bueno, Ahí pero vienen que los justamente ahí el problema está... A ver, digamos, yo por Es un ejemplo, círculo vamos... vicioso, es un Pero círculo claro, vicioso. el círculo vicioso se llama el Estado. El Estado en realidad no es la solución de los problemas, es el origen de nuestros problemas. Nuestros Pero males los es el industriales Estado. también se quejan, la UIA, Unión Industrial Argentina, se quejan. Bueno, ahí Muchísimo. fíjese esto, digamos, ahí hay que tener cuidado, porque hay empresarios y empresarios. Empresarios son aquellos que se alían con un político chorro para arruinarle la vida a la gente. Es muy fácil identificar a un empresario. Usted le dice, mire, le bajo los impuestos. No, suba las barreras. Ese es un empresario. ¿Por qué? Porque en realidad, si le bajo los impuestos, lo hago competir, ahí va a tener que ser bueno de verdad y ganarse el mango sirviendo al prójimo. En cambio, ¿qué prefieren muchos empresarios? No me bajes los impuestos. En realidad, protegeme del exterior. Y eso es lo que hace que, digamos, los salarios sean miserables, que los productos que hay en este país sean de pésima calidad. Es decir, entonces, pero los empresarios solamente pueden existir si existen políticos chorros que le vendan sus favores. Es decir, nadie puede comprar favores si nadie ¿Vos los crees vende. que este gobierno roba? Este gobierno es deplorable, es kirchnerismo de los buenos modales. Vamos a ver qué hizo, qué no hizo. No, el kirchnerismo robó a manos llenas, querido. No le Bueno, alcanzaban digamos, las manos. Sí, este gobierno veamos no qué roba. pasa con este gobierno cuando se vaya del poder y la justicia se acomode a los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, la justicia se mueve acorde a los tiempos políticos. Entonces, la verdad, yo no pongo las manos en el fuego por ningún político. Me parecen todos A deplorables. mí me molesta que se aumenten el sueldo, por ejemplo. Se han Bueno. aumentado el sueldo de una manera desmedida. Bueno, claro, pero ellos lo Desmedida. pueden hacer porque ellos se financian con una fuente coactiva de ingresos. Ellos hagan bien o hagan mal su trabajo, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque Mira, tienen de este su lado debe el ser un aparato país represivo muy del difícil Estado. de manejar, muy difícil. Yo Yo una vez cuando me sacaron de televisión tuve una entrevista con Isabel Perón, que era presidenta en ese momento, y me dijo, mire, la Argentina es un país muy difícil. A ella le resultaba dificilísimo porque no estaba capacitada Sí, bueno, para mucho. hacerlo, pero dijo, es un país muy difícil de manejar.
muy difícil. Es una lástima teniendo todo. A mí Debiéramos ser 40 millones de gente feliz y no lo somos. Yo le pido a este gobierno que nos dé felicidad. Nosotros los que estamos acá, todos ganamos muy bien, pero hay gente que lo pasa muy mal. Por eso te digo, es lo que yo te quería decir. Mientras todos estamos conversando y te escuchamos, y vos decís no hay que dar esto o lo otro, hay mucha gente que la está pasando mal. Y mientras nosotros nos dividimos en grupos para analizar, hay que ayudar a la gente igual. Después, Entonces después agarrá vemos... toda la que levantás en la boletería y dásela vos. Vos no tenés por qué estar decidiendo sobre mi bolsillo. La caridad a punto de pistola está mal. Pero no ¿Vos es a querés punto- hacer caridad? no es a Hacé punto caridad de con la pistola. tuya, no con la mía. Los políticos hacen caridad con mi plata. Es decir, Yo no sé, pero decime por qué yo no puedo disfrutar del fruto de mi trabajo. Es decir, ¿por qué yo cuando trabajo Pero sí nadie- me la tienen que sacar por la nadie fuerza? nadie te dice que no disfrutes. Bueno, pero cuando hablas de redistribución, Pero vos cuando vivís hablas con, de eso. pero vos cuando vivís con otra persona y al otro le va mal. Pero de vuelta. Puede pasar. Suponete lo siguiente. Puede ser Yo quiero hacer caridad con Reina. Sí. Y la verdad que Reina está contenta con eso. Entonces saco una 9 milímetros, la pongo en tu frente y te digo, dame la plata. Es para hacer caridad. ¿Cómo te vas a sentir vos? Pero ese no es el caso que te doy, Pero Javier. ¿cómo que no? Eso es que el bueno, que Estado. vos- Eso es el Estado. Eso yo el lo Estado, entendí. el Lo que Estado- está diciendo es eso. Eso yo el lo Estado- entendí. Eso yo Digamos, a ver, entendí si no tu entendemos parte. que los impuestos son un robo. Eso sería una Pero está bien, dictadura o pero una eso yo no tiranía, tengo no lo duda de lo es. que vos Bueno, decís. pero esta es la tiranía de los políticos. Es decir, los políticos usan el aparato represivo del Estado para estafarnos. Es decir, sus brazos armados, Milei, ¿quiénes son? La FIP ¿sabes? y el Pero Banco hasta que Central. llegues a eso, Javier, porque yo lo entendí. Vos me repetís de vuelta lo que vos ya me dijiste. Pero hasta que llegues a eso. Lo voy a hoy- repetir todas las veces que Bueno, haga pero falta hoy, hasta que se tome hoy, ¿cómo conciencia. haces hoy? Hasta que llegue ese momento, hasta que se desaparezca el Banco Central, hasta ponerle que estás viviendo esta realidad. Alguien del gobierno te consulta. Bueno, de hecho, escribí 3 libros. Está bien, pero explicando ¿Ustedes mientras cómo se sale de saben acá. a cuántas personas ayuda este gobierno en los planes sociales? 17 millones. ¿Y cuántos somos los que aportamos? 8 millones. Nada. Así no hay país que avance. De vuelta, digamos, bienvenido a mi... 17 millones de Claro. personas. No, pero eso O sea, lo son Pobres 19 llegar a millones de pobres cheques e que paga. indigentes, ¿eh? Son 19 millones de cheques que paga el Estado y Entre la realidad pobres y somos indigentes. los que trabajamos y aportamos somos La 7. ministra No Carolina da. Stanley tiene presupuesto más alto. O sea, del país. entonces, bueno, pero lo que sucede es que la ayuda a los pobres aumenta el número de pobres, esa es la realidad. Entonces, digamos, la evidencia empírica es contundente. ¿Saben qué, Entonces, chicos? Es fácil. Tiene que haber trabajo, se tienen que abrir las fábricas. La gente busca trabajo. pero Pero para te- abrir una Yo cuando fábrica, era chica y en mi casa se hablaba de alguien que había perdido el trabajo, era hablar de alguien que estaba viviendo un infortunio tremendo, era Por supuesto. dramático. Era terrible volver Hasta- el tipo que hasta- volvía así, que lo habían echado o algo. Sí, hasta Una realidad anímicamente. terrible. Y fulano de tal, en Villa Cañas, en mi pueblo, hablan, fulano quedó sin trabajo. Ay, qué horror, pobre gente. Mira, allá en esa época, una persona sin trabajo, un hombre sin trabajo, No. es la cosa más degradante que puede Pero haber. estoy totalmente- Degradante. estoy No puede totalmente de mantener su acuerdo. familia, Miren. la gente le empieza a hacer cargos, sos vos, sos un inútil, no conseguís trabajo. Bueno, mire, le y cuento viene en todos el los desastre, capítulos y así se de- destruyen los hogares. en todos los capítulos de mercado laboral de un libro de macroeconomía hace este chiste, arranca, que es una recesión, cuando mi vecino se quedó sin trabajo, que es la depresión, cuando me quedo yo sin trabajo. ¿Ok? Digamos, con lo cual adhiero totalmente. Ahora, para crear puestos de trabajo, tiene que haber inversión. Sí, señor, eso estoy Para de que haya acuerdo. inversión se tienen que dar dos cosas. Uno, ahorro que lo financie. ¿Sí? Y por otro lado, ¿sí? No, se seguridad jurídica. bueno, exacto. Y se tiene que poder ganar plata. Acá es imposible ganar plata. Con esta presión fiscal es imposible ganar plata. Entonces, hasta que no se corra el estado del medio para que podamos ganar plata, no va a haber inversión. Y encima, supongamos lo siguiente. No sé, somos unos locos Qué que rico. a pesar de todos los problemas invertimos. Rico. Digamos, a pesar de los impuestos y las regulaciones logramos Así ganar somos. plata. Sí, a pesar de todo eso, va a venir un político chorro en nombre de la justicia social y te va a robar el fruto de tu trabajo. Entonces nadie va a invertir acá. Por eso, digamos, en Argentina no se invierte. Entonces, digo, esa es la realidad. Entonces, ahora, ¿dónde está el problema? Por las El- leyes laborales, mucho. las leyes laborales, Sí, mucho, ¿sí? Digamos, pero también la carga impositiva. Con esta carga impositiva no hay negocio que aguante. No hay negocio que aguante. Es más, o sea, uno dice, por ejemplo, contratar trabajadores. Suponemos que además de que somos el país que tiene la mayor carga impositiva sobre los trabajos del mundo, ¿sí? Supongamos que a pesar de eso, decidís contratar gente. Que no te pase nada porque te hacen un juicio laboral y te hacen cerrar la empresa.
Bueno, en este Pero ambiente mire, de... cada vez se contrata menos gente. Yo voy a los restaurantes, salgo mucho a comer de noche. Y hay de pronto un mozo, 2 mozos para todo el restaurante. No toman gente o han despedido gente. Y porque es muy peligroso, porque es No muy se toma riesgoso. gente. O sea, se contrata lo menos posible. Esa es la realidad. Sí. Entonces, pero bueno, parece que, digamos, acá de Y vuelta. de los que hay están, de 2, 1 es venezolano. Bueno, ¿por Sí. qué? ¿Pero por qué? Porque Sí. justamente Peruano, está fuera de todas las regulaciones del mercado laboral. Entonces, esa es la realidad. Entonces, acá, digamos, por ¿Qué? ¿Pero eso- porque se le paga en negro o porque no...? Claro, porque Claro, está fuera del porque mercado los- laboral. bueno, claro. Claro, obvio. Es decir, entonces, digamos, todas esas leyes laborales que supuestamente quieren proteger a los trabajadores, lo único que hace es dejarlos sin trabajo. Y a los que deja sin trabajo son a los más vulnerables. Porque el tipo que tiene, o sea, su grado, digamos, su maestría, su doctorado, su postdoctorado, no tiene problema para conseguir trabajo. Mira, nosotros El que queremos no arreglar consigue todo desde trabajo... esta mesa. Pero bueno, cada uno tiene derecho a dar su opinión. Me No, parece pero, fantástico. sin ir más lejos, Me parece fantástico. veo la mesa y digo, todos estamos acá para hablar de nuestros espectáculos Sí, y sí. demás. Cuando veníamos para Mar del Plata, yo tenía miedo porque digo, con la realidad que están Sí. viviendo todos, uno lo primero que recorta es por ahí los gastos extra o el entretenimiento, lo que sea. Seguro. Gracias a Dios está pasando lo contrario, la gente tiene ganas de divertirse y de mirar algo Sí. lindo y de distraerse. La Porque- Argentina es así. claro. La Argentina es así. No, pero Sí. los argentinos son gastadores. Sí, la Argentina es los así. argentinos son de Salidores, salir, claro. salidores. Es sabido, es una movida muy fuerte. esa Vamos cosa. a dejar la economía por un Te momento. pido por favor. Chiquillo, voy a ahora en preguntar. febrero Ya está, Javier, inauguró Qué tranquilo que está aquí, don. y se Pero relajó se alargó. con No, tanto Milei. tema. Lo dejó. ¿De No, qué bueno. origen es tu Lo apellido, dejó. Milei? ¿De ¿Cómo? qué origen es tu apellido? Es italiano. Italiano, Milei. Ah. Claro, digamos, originalmente era Mileo y el plural en italiano se reemplaza por una I. Había un director acá de cine que se llamaba Miguel Mileo, hace muchos años. Decime, ¿y tu perro se llama Mi perro se Conrad? llama No, Conan. Conan. Como el guerrero bárbaro. Como el guerrero, sí. Que además sí. me hizo abuelo. Conan, sí. ¿Te hizo? Sí, Ah, mira. porque ¿Qué ahora... le hizo abuelo, dijo? Lo hizo abuelo. Sí, ya tuvo familia. Su Sí, hijo. que ahora, digamos, tengo 5 mastines. Tengo a ¿En serio? Conan, tengo a Murray, tengo a ¿Qué son Milton, es un tengo a caniche? Robert. ¿Qué? ¿Un canich? No, son mastines ingleses. Ah, mastín. Son Y- enormes. Y Lucas, ¿no? Ay, Digo, qué son los grande. 5. ¿Cuánto ¿Te Ahora- quedaste con todos los hijos de él? Sí, claro, obvio. Uy, ¿dónde Y vivís? está de novio, ¿saben que está de novio? Sí. ¿En serio? No Toma se café puede decir. ahora. Sí, estoy de novio con Daniela Pérez, Daniela. la cantante, Con digamos, Daniela. Que cantaba Café. ¿Cómo Endulzame era? que soy café. Que soy café. Muy bien lo Esa cantaba, canción. muy bien lo cantaba, y fue un éxito. Sí, la verdad que sí. Fue un Y Está éxito. la acá, verdad que- Mirta. ¿Está? Vino con él. Yo Estaba la muy vi. No, bonita. estoy con mi hermana acá. ¿Esa rubia es tu hermana? Es no mi tu- hermana. Ay, es re parecido, Ah, ¿no? ¿sí? Digamos, Me la Daniela confundí. en este momento está en Buenos Aires Ajá. por cuestiones de la salud de la hija y no pudo venir conmigo Ah, ¿sí? a esta parte. ¿Tiene una hija de qué edad? Tiene dos. Tiene Ah, una sí. hija de 35 años y otra de 19. Ah, ¿está enferma la hija? Bueno, pero está saliendo y Ah, ya está bueno, bien bueno. y está en... Muy en la- bonita, Daniela, muy bonita. Sí, lo sé. interesante es que no solo es una muy hermosa mujer, sino cómo que la además conociste? inteligente y mejor persona aún. ¿Cómo la conociste? Por Instagram. ¿Ah, sí? Mirá Por Milei en Instagram. Instagram. ¿Cómo se ríe? Por Instagram. Porque te encanta, ¿sabes? Sí, a mí me gusta saber A mí todo. también me gusta. Cómo Es lindo empezaron lo los de romances, Por Instagram, cómo así. se conocieron. No, Sí. es que, Buscamos- a ver, yo soy amigo de Paula Volpe y le hice una nota y subió la foto y dije, endulzame que soy café. Digamos, Ah. Sí. tenía bien claro, digamos. Sí. Dije, ay, tiene Instagram, entonces la seguí. Ah, fuiste Milei a buscar. ahí. Entonces, Ah, y viste que sí, cuando empezás a seguir la a economía. alguien, enseguida te aparecen las fotos Sí. de esa persona. Y Claro. dije, pero está más linda que cuando cantaba Endulzame que soy café. Y le puse like y en un momento me entra lo que nunca, porque digamos no suelo mirar mucho los mensajes, me entra un mensaje y lo abro y era ella. Entonces dije, no, esto no es cierto. Y empecé a chatear y decía, no, esto no es cierto. Entonces, y seguía chateando y decía, esto no es cierto. Y de hecho estábamos chateando y se llevó puesto un volquete mientras que manejaba. Así que Ah, qué bonito. Por chatear mientras manejaba. Sí. Entonces empezamos, ejemplo. empezamos a hablar. Le hizo las cuentas de lo que tenía que Sí, gastar y No, y esto los políticos, que claro. que pone Entonces, bueno, empezamos a hablar. Y así nació el romance, Y el amor. después, bueno, nos arreglamos para hacer una salida y salimos. ¿Cuánto hace que salen?
Hace 6 meses, prácticamente. El dólar estaba... ¿Estuviste casado antes? ¿Tuviste una pareja antes? No, yo no creo en el matrimonio. Ah, no Ay, crees en qué el bueno, matrimonio. Es anarquista. Es anarquista, Mirta. Es Nuestro San anarquista. Martín, porque no me digas que no tiene el peinadito exacto de San Martín. Una mezcla con Belgrano. Sí. Sí. Exacto. Bueno, Belgrano es el primer economista argentino. Onda prócer. Bueno, vos decís Belgrano. Era un Se gran viene el economista, billete de de verdad, Milei, un ¿no? gran abogado y un gran economista. Sí, de hecho era un sucesor de Adam Smith. Así es que, Y murió en la total miseria. Bueno, miseria eso total. digamos a los economistas les puede pasar si son muy buenos. ¿Vos crees que a vos te puede pasar? ¿Y vos en qué invertís tu dinero, Milei? Eso nos interesa saber a todos, Sí, ¿sabes? porque una buena, Milei. Hacémelo cortito porque tengo que hacer más penetes. Jamás monedas o cosas vinculadas a la Argentina. Listo. Listo, Mirta. quedó claro. algo? No puede A mí me duele. Vos A mí me vos duele lo provocás, ¿Por qué no Mirta. trabaja Vos lo acá? Me provocás. duele a mí escuchar eso, la verdad. A mí Claro también. que es doloroso. No me gusta. Igual yo soy una mina que siempre tiene esperanza y creo en el futuro. Yo meto y mucho creo en- que uno sí. Y uno va tiene a que salir mirarlo adelante. luminoso. Palmito, ¿no? palmito. Pero me es una duele buena con inversión. escuchar, quizás es una triste realidad, Carmen, pero me a duele ver, digo, yo terriblemente. voy a hacer un punto en mi favor. A ver, yo soy especialista en crecimiento. Sí. Yo pertenezco al bando de los que se llaman los tecnooptimistas. De hecho, digamos, yo tengo una frase cuando hablo sobre estos temas, digo, no sabemos cómo va a ser el futuro, lo único que sabemos es que va a ser mejor. De hecho, estoy Danos desarrollando... una esperanza, Milei, Claro, por favor. por favor, claro. Danos Sí, una no te esperanza. deprimiendo. Tengo la carne Yo acá. esta noche tengo que hacer reír, me tengo que ir hasta Claro, Villa por Gesell, favor, hombre. está bien. Yo voy a salir hoy y voy a decir, wait a minute. Wait a minute. A la gente, wait a minute. Sí. Pero, digamos, el camino de la prosperidad, digamos, está asociado a la libertad y no al estatismo y no al colectivismo. Y acá lo que está reinando es un colectivismo empobrecedor. Entonces, la parte positiva es, si vencemos al colectivismo, si vencemos a esta miseria socialista que tenemos desde hace 70, 80 años, podemos ser un país ¿Cuándo rico nació muy la debacle rápidamente. de la Argentina? ¿Cuándo nace? Desde mi punto de vista, en la década del 30. ¿En el 30? Sí, con la instauración de un régimen fascista, que yo lo llamo un régimen fascista de ¿Que dos era patas. Irigoyen? No, ¿qué era? ¿La época de quién? Es el golpe de Irigoyen. El golpe de Irigoyen. Exacto. Entonces ahí nace, digamos, el régimen fascista, que genera un nivel de Pero tensión. ¿quién asume cuando lo derroca? Justo. Ah, Entonces, básicamente se instaura un régimen fascista donde entre empresarios y políticos chorros se ponían de acuerdo para estropearle la vida a la gente. Después llegó Perón, quien capitalizó ese resentimiento durante 15 años y en lugar de volver a los valores del liberalismo que nos había hecho un país rico, creó el fascismo de tres patas y de ser del quinto país más rico del mundo, hoy somos 65. Entonces lo que hay que hacer es volver... lo derroca a A Irigoyen. Irigoyen. Exactamente, es el ¿Sí? golpe del 30. No me parecía que era justo. A ver, búsquenlos, chicos. Bueno, puede ser googleenlo. que me haya equivocado. Googleenlo. No es justo que haya un golpe. No es justo. Está bien, claro.